Pues para mí es un gran honor poder presentar esta conversación. Ya lo conocía por habladas, pero no, no en persona, al divulgador de la historia, Alejandro Rosas. Bienvenido, Alejandro, un gusto Pati, es un tenerte placer estar aquí. contigo. Muchísimas gracias por tu invitación y realmente es un honor y un privilegio porque yo también llevo años escuchándote en De distintos habladas. estaciones de habladas, exactamente. Entonces, pues es muy padre estar aquí contigo. Qué padre, pues a mí me da muchísimo gusto porque en teoría vamos a hablar de 3 de tus libros favoritos escritos por ti, pero yo antes quiero que nos informes, ¿cuántos libros de tu propia autoría están publicados ya? Yo creo que estoy cerca de los 30, todos de divulgación, y mi primer libro publicado por Planeta fue en el 99. Entonces, Hace pues, poquito, muy poquito bueno, tiempo. estamos ya 23 años, 22. Ujú. Todo sobre historia, básicamente. Todos sobre historia de México, todos. Tienes artículos también de opinión, has hecho investigación para diferentes medios Sí, mira, para TV UNAM he hecho cápsulas, para Canal 22 también. Ujú. Hice para también algunas estaciones como W Radio, hago colaboraciones de historia, pero sobre todo el sentido de lo que yo he hecho como profesión es divulgación de la historia. Yo no soy académico, porque yo estudié Relaciones Internacionales, pero siempre me gustó la historia y creo que lo importante es tratar de contarla y de llevarla a un público general. Creo que esa es la ciencia básica o el principio básico de la divulgación de la historia. No inventar, porque para eso están los novelistas, Sí. sino a partir de pues, utilizar la propia historiografía y hacer investigación, plantearlo de un modo en que tenga la historia un fin hacia el mayor número de gente posible. Pero ¿cómo cambiar la historia que yo veo que cuando tú haces divulgación y me cuentas unas cosas que yo no sabía de algún personaje como Benito Juárez, o que me hablas de los amoríos, tienes por ahí un libro que habla de las bajas pasiones de los personajes históricos? ¿Cómo crear, divulgar sobre una historia que parecía intocable? En Eh, México parecía intocable. Claro, mira, yo creo que lo importante es que la desmitificación, es decir, quitarle a la historia los mitos que se construyeron sobre todo Todo en el el siglo, merenguito, ¿no? Todo todo el ese merengue. merenguito que tiene O sea, encima. de pronto, por ejemplo, Juárez caía muy mal porque lo rellenaron de bronce y es tan interesante su vida, ya quitada de el benemérito y todo eso, es tan interesante y tan apasionada. Por ejemplo, ahí en este libro de las 99 pasiones, pues, Ajá. él le decía a Margarita, o sea, igual nunca te lo imaginas porque te imaginas cabeza de Juárez en Iztapalapa y pues jamás pensarías que él fuera alguien pues cachondón. Dulce, cachondo, Y le decía exacto. a Margarita, terminaba sus cartas, te deseo Margarita, por ejemplo. Entonces, Cuando estuve en el destierro. en el destierro, Ajá, exactamente, te sí, era muy deseo, cariñoso, Margarita. sí. Entonces, ese tipo de cosas creo, lo importante de la divulgación es que yo no las desestimo. Quizá para la academia es más importante plantear el marco Números, teórico, fechas. histórico, todo eso, pero para mí todo cuenta en la biografía. Al final, la historia es humana y la historia tiene pasión, tiene enfermedad, tiene dolor, tiene Traición. tristeza, exactamente. Entonces, creo que en el momento en que podemos acercarnos más a la vida de los personajes, desde luego siempre con pinzas porque es casi imposible reconstruir al 100%. Si uno ni siquiera puede reconstruir su La propia propia. historia, que es lo que yo siempre le digo en los foros donde participo. A ver, ¿tú, qué persona podría, digamos, reconstruir su vida desde, digamos, ya los 10 años que ya estás, hoy ya estás más despiertos, pero yo soy del 69, a los 10 años ya más o menos me acordaba, pero yo no podría reconstruir mi vida día por día, No, la mía, no, desde entonces hasta no, ahora. no, no, ¿Qué te jamás, define? nadie. Momentos. 20, 30 momentos, cuando te Recuerdos. casaste, te titulaste, el primer trabajo, se muere alguien, algún familiar, te casas. Entonces, eso es lo que al final define al personaje. Por eso la construcción de un personaje tiene, obviamente, un proceso de investigación, pero también interpretación. La función un poco de este espacio es recomendarle siempre al público la lectura de algún libro. Pero cuando te pregunté cuántos llevabas, yo dije 30 con Alejandro. Pues ¿por dónde? Por tus favoritos. Tú elegiste 3 títulos. ¿Cuáles son y por qué son tus favoritos para que el público vaya entrando en materia? Sangre y Fuego, por ejemplo. Mira, Sangre y Fuego, yo de estos casi 30 libros, es la única novela histórica que he escrito. Es una novela de principio a fin. Y es un triángulo amoroso en la época exactamente
desde el asesinato de Madero hasta la caída, la toma de Zacatecas. Es decir, sería una novela una nueva novela de la Revolución, porque tenemos la de los grandes de los años 20 y 30, ¿no? Pero, ¿por qué me gustó esa? Porque primero es un ejercicio de ficción. Nunca me había metido a la ficción. Entonces, por eso yo siempre digo, lean Sangre y Fuego, pero es una novela. O sea, y el triángulo amoroso que existe ahí es ficción y obviamente en un marco histórico que yo he estudiado muchísimo. Entonces, yo siempre dije, esa novela le escribí como si trajera flotis o salvavidas. ¿Por qué? Porque pues, estoy cómodo en el maderismo, en la época de la Revolución. Claro. Pero se vuelve particularmente especial para mí porque ahí pude contar la historia también de mi bisabuelo Crispín Robles, que se levantó en armas para apoyar a Madero, lo aprenden, lo meten a Lecumberri, luego, después del asesinato de Madero, lo liberan y se levanta en armas contra Huerta. Entonces yo en esa novela cuento la historia de mi bisabuelo. ¿Bisabuelo? Sí, Crispín Robles, que se levantó en el cañón de Juchipila. Ahora, yo no sé, mi bisabuelo nunca dejó una carta donde dijera, me levanto por esto o por aquello. Entonces lo que hice es, a partir de los elementos biográficos que yo tengo de él, que no son muchos, pero son suficientes, yo le voy dando voz a través de lo que yo pienso de ciertos aspectos, de la familia, de la patria, todo eso. Entonces se volvió muy entrañable porque te voy contando una historia, una novela histórica, pero ahí meto como un personaje que sí existió, aunque sus pensamientos vienen de otras reflexiones, mi bisabuelo. Entonces, por eso me gustó tanto ese primer ejercicio de ficción. ¿Y el de Cartas desde el Atlántico? Híjole, esa es una Ese historia... lo escogiste, ¿por qué? Es una historia increíble. O sea, el otro día estaba pensando en eso. Hay historias... Yo no soy muy místico, además, no soy cero místico, soy más bien un escéptico, pero sí creo muchas veces en que las historias te encuentran. Sí. Y no necesariamente, o sea, tú puedes plantear, quiero hacer este libro y pues lo haces. Pero de pronto hay historias que parece que te olfatean y llegan a ti. Esta sucedió así. Yo estoy más o menos por el 1999 en Parras, Coahuila, haciendo una investigación sobre Madero. Y entonces llego con un descendiente de la familia Aguirre Benavides, que había sido maderista, su papá y sus tíos. Y entonces ya hablamos de Madero, lo entrevisto, todo eso, y me dice, antes de que te vayas te voy a enseñar una cosa. Entonces se mete, unos minutos después regresa y desdobla un mapa. Era un mapa que tenía desde luego el continente americano, sobre todo pues, el Golfo de México del lado izquierdo, del lado derecho Europa, y una ruta trazada de un barco que se llamaba el Frankfurt. Pues resulta que el papá de este señor, Eugenio Aguirre, el que me recibió ahí en Parras, Coahuila, a su papá, siendo niño a los 15 años, lo habían mandado a estudiar a Alemania para ingeniería eléctrica, para traerla y poner la luz en Parras. Pero lo increíble de la historia es que el barco en el que él se embarca, valga la expresión, es uno de los 15 barcos que reciben la llamada de auxilio del Titanic. Entonces, pues resulta que él dejó apuntado en una carta atrás del mapa, pues nos tocó llegar al lugar del Titanic, vi los cadáveres, no sé qué. Entonces, publiqué un artículo en ese 1999 o 2000, yo creo que es el que más réplicas ha tenido, porque luego dices, ahora sí voy a publicar el gran artículo y tienes 2 likes, ¿no? Sí. O sea, pero ese tenía como 700. Sí, la historia es maravillosa. Entonces, años después, en el 2007, mi editor en Planeta, le cuento esta historia como te la estoy contando a ti, y me dice, oye, ¿por qué no haces un libro? Luego, claro. Le dije, órale. Pues entonces regreso a ver al señor y ya había fallecido. Pero me encuentro a una familiar suya que me dice, bueno, mi tío ya falleció, pero mi otra tía, la hermana, que es mayor, vive en la Ciudad de México. La contacto y no solamente me contó, ratificó lo del Titanic, sino además los otros hermanos mayores de este chavito que había ido a Alemania, uno era el secretario particular de Pancho Villa, el otro era general en jefe de la división del norte. Y entonces la señora me proporcionó, híjole, hasta se me pone chinita la piel. Uy, me proporcionó como 200 cartas familiares donde la propia familia te va contando lo que el chavo está viviendo en Alemania, todo lo del Titanic, pero además estos personajes con Villa en la decena trágica, y así armé Cartas desde el Atlántico. Y es una crónica real, es decir, no es ficción, parecería, pero no es ficción. Por eso también lo disfruté muchísimo, porque era una historia que yo no sabía de dónde. De esas veces que te sentabas, ¿y ahora qué voy a hacer? Se murió don Eugenio, ¿qué voy a hacer? Y de pronto se van abriendo las puertas. La Revolución de los Espíritus tiene 1 minuto para que hables de ella. Esa me parece mi libro más entrañable de todo lo que he escrito. ¿El más entrañable? Sí, porque fíjate que me dediqué muchísimos años a estudiar sobre el espiritismo de Madero. Este es un libro de divulgación, pero yo digo,
más bien sostengo que es la primera biografía espiritista sobre Madero. O sea, todo tiene que ver alrededor del espiritismo y de lo que significó para él. Me gustó mucho escribirlo, me parece que por eso lo siento muy entrañable y sigo sin creer en los espíritus, pero creo que quedó muy, muy bien. Pero es un tema que siempre se hablaba como de anécdota de Madero. Exactamente. Siempre era la anécdota, el chascarrillo, pero tú te metiste... Absolutamente, encontré... ¿La hiciste de medium o qué hiciste? Casi, o sea, casi. Fui a ver mediums. No para que me trajera Madero, sino para que me explicaran un poco la línea de donde venía. Mira, fue una gran conversación con este medium, hasta que me dijo, ya, o sea, muy bien, muy como era el espiritismo de Madero, hasta que me dice que los mayas evolucionaron en delfines. Y dije, aquí cortamos la conversación, aquí se acabó. Pero gracias todo lo demás muy bien. Participar. Y entonces encontré discursos, artículos de Madero sobre el espiritismo, su manual espírita que él escribió con el seudónimo de Vima, es decir, 1000 cosas. Y ahí están vertidas, pero contadas de una manera narrativa, no como una biografía oficial o una biografía académica. En voz del propio autor, esto que acaban ustedes de escuchar, Cartas desde el Atlántico, La Revolución de los Espíritus y Sangre y Fuego, de Alejandro Rosas, que hoy nos honró con su presencia en nuestro programa. Yo te agradezco muchísimo, Alejandro, estos minutos y más que nada agradezco tu pasión, la entrega con la que defiendes todas tus investigaciones. Gracias y ojalá puedas dejarte invitar otra vez. Con todo gusto, cuantas veces quieras, tú invítame y hablamos. Ahora sí que es en febrero, hablamos de amores. Órale, podemos hablar de amores. Me parece muy bien.